Yo soy Iris Zamora. Si alguien me pregunta que qué soy yo, digo que fundamentalmente soy ramonense. Ese es el orgullo que tengo de ser ramonense, un pueblo que le ha dado a este país hombres y mujeres maravillosos y que son el ejemplo para mí. Cuando éramos más pequeños, San Ramón era un lugar mucho más frío. Supongo que el cambio climático hizo que todo diera un giro fenomenal, pero jugábamos en la calle Bate y a las 2 de la tarde ya había que meterse a la casa porque la neblina impedía que pudiéramos vernos a 3 metros. Siempre me gustó escribir. Ingresar a la Universidad de Costa Rica a estudiar Ciencias de la Comunicación Colectiva era como un sueño, dejar de hacer periodiquitos clandestinos para empezar a estudiar este maravilloso oficio. Muy buenas noches, amigas y amigos. Va de frente en esta oportunidad con la conocida y prestigiosa periodista Iris Zamora, quien tiene ya una larga experiencia en cobertura de temas de actualidad nacional y es un referente de los medios costarricenses. Le agradezco mucho a doña Iris la posibilidad de venir a este programa a conversar con el presidente en Va de frente. Muchas gracias, presidente, y gracias también a la gente del CINART y especialmente de Canal 13 por esta novedosa iniciativa. Presidente, ¿cómo se está portando? Bien, ¿No lo dejan cansadito. portarse mal? No, generalmente no me he portado mal. No. En general me he portado bien, pero en general, digamos, no es en específico. Porque es que Pero portarse bien y mal es relativo. es relativo, ¿Verdad? pero no, estoy muy ocupado, estoy un poquillo cansado, pero muy contento. Creo que estos últimos meses han sido de muchas realizaciones y los que vienen lo serán de más. Y eso me alegra por el país porque permite darnos un horizonte de optimismo en un momento importante del año democrático, que es el inicio de la campaña electoral. Presidente, ¿es tan diferente verla venir que bailar con ella? Sí, aunque era esperable que íbamos a tener un gobierno con resistencias que venían de diferentes lugares. El desafío era y sigue siendo muy grande, mucho atraso. Creo que si todos los gobiernos hubiéramos hecho un poquitico más de esfuerzo por adelantar algunos temas, la cosa cambiaría, habría cambiado. ¿Es por intención o sea, por inanición de los gobiernos o es que este Estado realmente es como un gran elefante que le cuesta arrancar? Es un poquito de todo. Tiene que ver con la naturaleza de nuestro régimen político que está en una transición que todavía no termina, pero ya no somos un país bipartidista como lo era el que creó el actual sistema político. Entonces estamos en un carro que ya no puede caminar por las nuevas avenidas por las que discurre la democracia costarricense. ¿Es un problema del carro o es un problema del chofer? También del chofer, a eso iba. También los choferes no han sido idóneos. Cuando digo choferes no me refiero a los presidentes de la República, me refiero a todas las partes que deben manejar un automóvil republicano, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las propias ciudadanías múltiples que tiene el país, a veces no ayudan, ¿verdad? Y yo le he hecho la culpa principalmente a los jerarcas, no al pueblo, porque el pueblo se queja a veces con razón, otras veces por falta de información, por culpa nuestra, digamos, en un sentido general. Pero lo cierto es que hay muchos responsables y también corrupción. Ha habido intereses espurios de gentes que ven pasar el carro y quieren aprovecharse de este. O sea, ¿les sirve a ciertos intereses que el Estado costarricense funcione muy lento? Sí, o que funcione para su bienestar, lo cual ralentiza mucho las acciones que pueda tomar. Por ejemplo, el tema de las licitaciones que son permanentemente apeladas. Bueno, esa es una forma como grupos de interés intentan apoderarse de contratos del Estado y al no lograrlo, entonces imponen sus propios oficios. El tema de los poderes fácticos, el tema de los mandos medios y las burocracias enquistadas en el Estado que lo usan como si aquello fuera para su bienestar. Lo dije en mi discurso del 2 de mayo. Todos esos sectores... El reino de los incisos. El reino de los incisos, no recordando que aquí el mandato popular es lo que debería de prevalecer y que... El presidente manda en Costa Rica. Mucho menos que antes. Sí manda y sería absurdo decir que no. Y mando.
pero no como mandaban don Chico, don Pepe, el doctor Calderón Guardia, don Teodoro Picado, y mucho menos como mandaba don Tomás Guardia o don Juanito Mora. ¿Qué les impide ejercer ese mandato que el pueblo, en el caso suyo, 1.350.000 costarricenses, estaba más que legitimado para mandar? Pero ¿cuáles son las principales trabas que tiene un presidente de la República para hacer que su oferta electoral termine convirtiéndose en proyectos o en mejoras para el país? Bueno, algo que es inexorable, que no puede ser evadido y que y está en el corazón del mandato popular que uno recibe y cuando se juramenta, la ley, ¿verdad? La ley, porque yo estoy obligado a acatar la ley, y las leyes que tenemos son leyes que con los años se han ido volviendo arrevesadas, complejas, contradictorias, algunas de ellas sumamente lesivas al tratar de proteger mucho el erario público, vuelven inaplicable la buena gestión y las buenas prácticas muchas veces, ¿verdad? Pero además Y las también, entidades contraloras que también tienen que administrar la ley y que le imponen una serie de férreas condiciones al Estado que, motivadas además por una sensación de que el país está en manos de sinvergüenzas, ha hecho que no nos demos ni siquiera el beneficio de la duda. Y todo eso conspira contra el buen gobierno. por ejemplo, uno piensa en la ley de enriquecimiento ilícito que ocurre en un momento muy duro del país, como es cuestionamiento a algunos expresidentes de la República. Pero dígame usted, lo digo porque estuve en una junta directiva de la que no recibí ni un 5 para aclarar, que era el Museo Calderón Guardia, y había que presentar la declaración de bienes. Y me pensaba, ¿y si yo fuera una sinvergüenza, voy a poner ahí que tengo tantas propiedades? O sea, resulta absurdo. O sea, hay mucha legislación para controlar la corrupción que lo único que hace, pienso yo, es fomentarla. Mire, o fomentarla o disimularla. Y entonces vivimos en un reino de lo ficticio, ¿verdad? Un reino en donde la verdad es que los problemas fundamentales no se controlan y tenemos leyes para todo y soluciones para nada. Y eso es lo que hace que la gente disculpen, voy a usar una palabra en francés que es muy conocida en Costa Rica, se encabrone. Y yo creo que tienen la razón. O sea, es inaceptable el que un problema no se resuelva una y otra vez por la inoperancia de la ley o el uso indebido y abusivo de la ley, que en última instancia lo que hace es convertirla en un obstáculo para la buena gobernanza. Y eso yo creo que es algo que tendremos que ir resolviendo con el tiempo. La reforma política, la reforma del Estado, es cada vez más impostergable, con o sin constituyente. Yo no creo que una salida legal resuelva todos los problemas. Nuestra crisis es esencialmente política. Porque pareciera que le quieren echar la culpa a la Constitución. Sí, y eso es más o menos secundario. Yo creo que la Constitución efectivamente podría ser uno de los factores más importantes que habría que considerar en su momento. Pero, por ejemplo, yo hoy me siento más tranquilo con la Constitución que con el reglamento de la Asamblea Legislativa, por decir algo, ¿verdad? Que le atribuye a un diputado el poder de detener veto. todo lo que digan los otros 56. A mí me parece que eso es absolutamente contrario a lo que la gente espera y a lo que la democracia aspira. Presidente, usted recibió un mandato muy legitimado. Algunas gentes han señalado que usted dilapidó ese capital en un tema específico, en el tema de la reforma del Estado, pero básicamente en el tema del déficit fiscal. Eso es un problema que venimos arrastrando desde el inicio de los 2000. Se empezó a decir que había una crisis, en 2 momentos se ha aprobado proyectos de reforma fiscal. La Sala Constitucional, no voy a juzgar si bien o mal, decidió que no se habían tramitado correctamente. Usted quiso esperar 2 años, considerando que primero iba a trabajar sobre el tema del gasto público para luego empezar a hablar de impuestos. Si usted tuviera que volver a empezar con ese 1.350.000, que tengo entendido que todavía le duele a alguna gente, usted empezaría con el tema de reforma fiscal. Sí, claro. Y le voy a decir por qué. Bueno, lo primero es que la política, usted lo sabe bien, es el arte de la realidad.
¿verdad? Y la realidad es que Costa Rica, en el momento en que yo asumí la presidencia, era un lote encharralado. Así fue como lo dije. Estaba tan encharrolado. Mucho más, y todavía quedan charrales dentro del lote que ya está bastante limpiecito. Ya hoy por lo menos se le ven Son los como linderos. tacotales ¿Verdad? casi. Tacotales, se ven linderos, ya se sacaron los bichos peores que estaban ahí haciendo cosas, no necesariamente desaparecieron, están todavía metidos del otro lado en En las alguna propiedades, madriguera. en algunas madrigueras, algunas se sacan la jupa, pero por ejemplo, crimen organizado internacional, Claro. que está ahí, pero está ahí, o sea, las acechanzas están. Pero digamos, primero porque la realidad es que uno no puede entrar a hacer todo lo que quiere de un solo golpe. Eso lo sabíamos y tal. Pero en segundo lugar, porque es que eso que llaman dilapidar mi capital político en la debate fiscal fue parte esencial de mi campaña política. Ese 1.350.000 votos los recibí en parte porque dije que iba a hacer eso. ¿Cuánto? No lo sé, porque mucha gente votaría sin pensar en esas consecuencias, pero ahí ha habido mandatos sobre la fertilización in vitro, mandatos sobre el tema de sociedades de convivencia, mandatos sobre el tema de conservación con producción. Ahí están, en mis compromisos de campaña que se convirtieron en Plan Nacional de Desarrollo. Y yo dije que iba a hacer lo que me pedían entonces y me han impedido después, muchos de los que lo pedían, que era garantizar que gastábamos menos, que invertíamos mejor y que recaudábamos más. Y eso lo cumplimos con creces en esos 2 años. Partimos el proyecto de reforma fiscal en 9 diferentes leyes, aprobamos 6, nos faltan 3, logramos que el Estado recuperara capacidad de cobro. Y ahora tenemos el dilema de siempre, cuando viene la cosa a convertirse en impuestos, entonces empiezan las oposiciones de siempre a decir que no, que estamos gastando mucho, que hay que hacer esto y lo otro, cuando en realidad en los últimos 40 años aquí ha ido gente que ha estado lucrando con eso y un pueblo que, como decía don Pepe Figueres, que en eso era muy sabio, como lo he dicho en algunas ocasiones, tiene paladar de champán y bolsillo de gallo pinto, y así no se puede. Y ya llegamos a un punto en donde una mezcla de déficit y deuda nos va a comer el futuro. Y mi responsabilidad es atender eso. ¿Está tan cercano ese precipicio, presidente? Está tan cercano como que antes de finalizar el año, al autorizarse el presupuesto nacional de la República, lo vamos a ver. Presidente, hay 2 temas ahí en el tema de reforma fiscal. Recuerdo al viceministro de Ingresos de la administración de doña Laura Chinchilla, que creo que ahora tiene una de las superintendencias, decir que aquí habían exenciones por el 5.7 del PIB y que la evasión llegaba casi al 6%. Sí, claro. Entonces uno piensa, si la evasión se redujera a 2 puntos y si todo este tipo de exenciones se limitaran 1 o 2 puntos, ahí podríamos bajar déficit fiscal. ¿Es tan difícil tocar esos temas? No, bueno, sí es muy difícil, pero sí se puede hacer, tanto que lo hemos hecho ya. Es decir, para efectos de reducir el gasto y mejorar la tributación, hemos puesto límites a las convenciones colectivas, cosa que ninguna administración Correcto. lo había hecho. Pasamos el proyecto de lucha contra el contrabando, que esa es otra forma de evadir. Pasamos el proyecto de caja única, le pusimos tope a las pensiones y no hemos llegado todavía, aunque ya se está trabajando el tema de las exoneraciones productivas, porque ahí el efecto puede ser muy grande en el empleo, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo se acostumbra a recibir subsidios. Unos se llaman subsidios, otros se llaman exoneraciones y otros se llaman luces salariales. Solo que ¿verdad? Cuando es para los agricultores sí hay queja, exacto, pero cuando para otros sectores económicamente más fuertes efectivamente, es incentivo, sí. Es un incentivo productivo. Bueno, por eso le digo. Entonces, yo creo que eso se puede trabajar. Pero el punto es que no da porque siempre a la par de la evasión está todo el aparato de elusión, que es una evasión legal, ¿verdad? Sí, así escuché a un empresario en la Comisión de Control y Gasto señalar que era legal la elusión. Entonces, o sea, cuando hay esos principios éticos y morales en una sociedad, es muy difícil atacar esos temas. Claro, lo que pasa es que también hay que entender que la gente primero, no nos gusta pagar impuestos de entrada, ¿verdad? Por eso se llaman impuestos, pues se los imponen a uno.
Pero en segundo lugar, tampoco ven resultados. Si estuvieran viendo los resultados Claro, del pago de claro. sus impuestos, sería más fácil. Pero si lo que ven o lo que sienten es que hay corrupción, ineficiencia, mala gestión, incapacidad, las calles están mal, no se hacen los puentes, no se terminan, bueno, entonces, claro, la gente, y las casas no están, la gente ya dice con toda, y además hay inseguridad, y la gente dice, no, no, esto no se vale. Y es una magnífica forma de justificar su irresponsabilidad ciudadana, porque pagar impuestos es obligatorio y no pagarlos es un robo. Presidente, un gran desafío de este sistema político es esa reforma política que debe ocurrir. Algunos dicen que el presidente ya no manda, que efectivamente ya no hay bipartidismo, que hay un multipartidismo, que deberíamos pasar a un régimen, no sé, algunos dicen semiparlamentario, otros que hay que pasar al régimen parlamentario. Le queda un año de administración. ¿Es posible enviar un proyecto de reforma a estos temas para que el país camine? No, No es, no, es viable. no es viable ni lo haría tampoco. ¿Sabe Ajá. por qué? Primero, porque no lo prometí. Segundo, porque eso le toca a los que vienen. Tercero, porque como le toca a los que vienen, deberían de debatirlo en esta campaña Sí, electoral claro. para tener el 1.350.000 votos que yo tuve o más, ojalá, porque espero que el nuevo gobierno sea mejor que el mío y el que el nuevo presidente sea mejor que yo y que saquen la reforma política que a mí no me toca sacar. Yo es que no tenía tiempo para hacer dos cosas. Mi obligación hoy, doña Iris, es fundamentalmente garantizar que el Estado siga existiendo viable en lo financiero. Si no logramos eso, olvídese de reforma política. Es que no vamos a poder movernos mucho de donde estamos hoy, con una situación que se agrava por el déficit y la deuda. El próximo gobierno, del partido que sea, va a tener que dar muchas explicaciones a la gente cuando empiecen la gente a reclamarle lo que dijeron que iban a hacer y no puedan hacerlo. Y eso tiene que ver con finanzas. Y el debate político sobre la reforma le toca a la nueva administración porque cuanto antes mejor, y no creo que 4 años sean suficientes para resolver eso, pero deberíamos hacer varias cosas, como por ejemplo reconocer que el orden bipartidista ya no va más y que por esa razón se necesita un sistema político que permita... ¿Usted apelaría a eso, a esa reforma política, a un No, sistema diferente al sí, claro, he presidencialista? venido haciéndolo ya desde hace mucho tiempo, incluso antes de ser electo presidente. Lo que pasa es que yo sabía que no podía hacer dos cosas. No sé, hay momentos en que uno no puede pelear dos guerras y yo no puedo pelear las dos, pero sí, claro que hay que hacerlo. Fíjese usted, por ejemplo, que hoy no es que la asamblea está dividida, es que la sociedad está dividida. Es correcto. Sociológicamente, Costa Rica es hoy muy diversa, Y, muy y el mismo partido que lo llevó a usted en la sí, Asamblea Legislativa. para empezar. ¿Cómo se trabaja así cuando su propio partido primero llega con muy poquitos diputados y su propia fracción se divide y desde ahí hay francotiradores a su administración? Pero mire, si es que eso ha sido así siempre, el llamado partido de gobierno, que opera para todos los efectos como un partido de oposición más, ¿verdad? Siempre ha sido josco, es el más josco de los partidos. Bueno, pero ¿Cuándo no ha sido el ocurrió en FAS? administraciones de Liberación y la Unidad. No, porque esos Ahí se partidos, alineaban muy bien. claro, porque son partidos que tienen, no solamente tenían liderazgos muy contundentes, sino que fueron partidos que gobernaron. El Partido de Acción Ciudadana nunca gobernó antes y fueron partidos además que se reclamaron ideológicos en su momento. Cuando el PAC, Sí, renegó siempre de ser un partido ideológico, lo cual a mí me parece siempre muy complicado porque la ideología no debe ser una camisa de fuerza, ha de ser un mapa que lo lleve a uno a cada lugar. Doy fe de eso porque durante muchos años entrevisté a don Otón Solís y él insistía en que no era necesaria una ideología. ¿Es necesario que los partidos políticos tengan un ideario político o Sí, solo claro. una plataforma electoral? No, tienen que tener cada un 4 ideario años? y tienen que y como le digo, no para que sea una camisa de fuerza, pero sí un mapa que le permita a uno llegar a algún lugar. Uno no puede ser social confuso. Y aunque yo crea ciertamente que ni el socialcristianismo, ni la socialdemocracia, ni el comunismo tienen hoy el perfil que tuvieron cuando yo estudiaba ciencias políticas y cuando yo daba clases sobre temas de ideológicos, porque ya esto se ha degradado mucho y desafortunadamente el pragmatismo se ha apoderado del debate político, lo cierto es que se siguen necesitando valores, principios, esto que usted llama un ideario, y yo creo que eso sí lo tienen los partidos, incluido el partido de gobierno, pero el factor decisivo que además
parte de algo que se desprecia mucho en política, pero que usted sabe, es muy importante, doña Iris, porque usted ha sido dirigente comunal, usted conoce el tema, es que tiene que haber partido. Eso significa que tiene que haber organización, Claro, tiene que claro. haber disciplina, tiene que haber orden y por supuesto, liderazgo. Yo admito que a lo mejor el mío no ha sido el correcto, pero ya también pasaron aquellos liderazgos de golpe en la mesa, de directriz terminante, de abuso con el dirigente. Ya la gente no está en esas. Sí, el tema es que la autoridad ha sido cuestionada en todos los niveles En todos los niveles, en en la en empresa, esta en la sociedad. religión, en la cultura. La autoridad hoy se ejerce convenciendo y no venciendo. Presidente, se lo he preguntado en los programas de radio, pero yo tengo que hacerlo aquí también. ¿Cuándo cerramos el CTP y CONAVI? Si me pusieran a mí a escoger, yo le diría, ¿cuándo cerramos CONAVI? Sí. Porque cuando yo pienso lo que CONAVI ha intervenido para que la carretera San Ramón-San José, y siempre digo San Ramón-San José porque de allá vengo, Y es así, ese es el orden correcto, además. se ponga en ejecución un ente que se supone técnico, pero que sus resoluciones terminan siendo muy Sí, claro. políticas. Eh, ¿Hay posibilidad de cerrar esos entes y recuperar al MOP como el gran rector de toda la actividad de transporte y obra pública? Mire, yo diría que sí, y eso es la aspiración que teníamos y eso fue una cosa que ofrecí. ¿Cuál es el problema? De que usted no puede cerrar ninguna de esas, al CONAVI, todas sus hermanitas siniestras, como las llamé alguna vez, eh, si no hay un cambio de ley. Porque hoy la ley establece que hay una bicefalia en el sector transportes, en donde el MOP todavía tiene que ver con el CONAVI tiene cada vez menos que ver con el MOP, pero entre ambos constituyen un sector que no se puede dejar al garete. Yo no puedo decir ciérrese el CONAVI, ¿verdad? Porque primero que no tengo la autorización, no tengo la ley. Tiene que ser por ley. Por ley. Y además, cerrarlo tampoco resuelve el problema ni de la construcción de carreteras, ni de la falta de planificación, ni de la... O sea, aquí hay un proceso que yo creo que hay que administrar hasta que tengamos ley. Presentamos un proyecto de ley, que es el proyecto de ley del INIF, lo cargaron de malas vibras la Contraloría y la Defensoría y los La diputados de varios Contraloría no lo quiere partidos. mucho a usted, ¿verdad? No, yo creo que sí, o sea, no es, porque además esto no es un asunto de cariño, por hablar de cariño hablo de mi mamá y de mi papá, Ajá. pero o sea, esto es O un sea, problema. a usted no le afecta mucho esa No, falta de afecto. sí me afecta, no la falta de afecto, me afecta el Sí, que estoy diciéndolo de manera... procastice, creo que se dice, se le herden los procesos cuando se podría buscar una forma, no digo que se queden sin responder las preguntas de la Contraloría, pero para que se hagan todas las preguntas de una vez y no una y otra vez y nos atrasen, por ejemplo, La el centro de carretera o la convenciones, la carretera carretera San Ramón, que yo ahí la Contraloría no le cargo tanto la mano porque también hay otros factores que han intervenido ahí, ¿verdad? Desde el principio, cuando se hizo aquel malhadado contrato con OAS, que nos costó 34 millones de dólares por nada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que el centro de convenciones sí, donde nos atrasaron 6 meses innecesariamente por estar en esa preguntadera cuando todo ha estado claro. Y ahora nos están atrasando otra vez la administración del centro de convenciones. Y a mí me parece que eso ¿Por no qué se cree vale. usted que ocurre Entonces, eso? mire, por razones yo creo que básicamente técnicas que se podrían evadir sentando a los jerarcas y hablando las cosas como son y explicándoles. Mire, Mauricio Ventura es un empresario convertido en un gran gestor político, ahora como ministro, que no tiene ningún problema en contestar preguntas. En lugar de estar mandándole cada 8 días o cada 22 días o cada mes nuevas preguntas, cuando él contesta las que anteriormente se le han enviado, podrían llamarlo para que todo se aclare y buscar un camino, ponernos en el modo sí y no en el modo no, si nadie quiere robarse nada. ¿Verdad? En Presidente, esas me cosas. están haciendo aquí señas que tengo 3 minutos y quería preguntarle varias cosas. ¿Cuánto podemos hacer el ejercicio de hablarlo lo más rápido? Sí, claro. ¿Cuánto avanzamos en materia ambiental en estos 3 años? Bueno, lo que dice el Mideplan, alrededor de un 70%. Los ambientalistas dirán que nada y también dirán probablemente que poco quienes se hayan beneficiado con proyectos que han sido polémicos, como por ejemplo el ordenamiento del mar o la publicación del decreto sobre agroquímicos. Yo creo que se ha avanzado lo que se ha avanzado y se ha avanzado bastante en financiamiento de parques nacionales, en ordenamiento territorial y en garantizarle a los costarricenses la vigencia del artículo 50 constitucional.
¿Qué pasó con el tema del dólar, presidente? Aquí en Canal 13, RTN Noticias hizo un debate donde hubo algunos economistas que señalaron que había especulación, que habían 6 bancos, ¿verdad? O entes bancarios, financieros, que estaban manipulando, y lo hemos visto que recientemente ha bajado. ¿Políticas como esta no le afectan la imagen al presidente de la Bueno, República? no porque el presidente de la República respete escrupulosamente tanto en devaluación como en apreciación del dólar o del colón lo que diga el Banco Central, que es la entidad técnica. Siempre lo he hecho. Dije, es el Banco Central el que tiene que llevar esta política adelante. Si hay gente que está manipulando, que el banco les caiga y los castigue. Tenemos un garrote lo suficientemente grande que aplicamos en el momento en que la cosa parecía ya pasar de castaño oscuro, y lo tenemos todavía para volverlo a aplicar las veces que sea necesaria, porque afortunadamente tenemos las reservas, pero que sea el Banco Central el que resuelva. Me parece que ellos tienen toda la idoneidad técnica y legal para hacerlo. Le escuché hace unos días ya dar la noticia de que Orotina va. Orotina va, se presentó ya el estudio de Mott MacDonald, que es el plan de desarrollo del aeropuerto, 3 etapas, 2.000 millones de dólares la primera, 1980, la primera etapa. Se puede hacer por alianza público-privada, no le costaría nada al Estado más que habilitar la zona con una nueva carretera. La 27 no es suficiente, un tren, hay que hacer, digamos, hay una serie de servicios. La Municipalidad de Orotina, casada con el proyecto, firmé en el momento en que recibí los documentos un decreto de interés nacional para el proyecto. O sea que me parece que en 10 años podríamos tener ese aeropuerto y que tenemos tiempo para hacerlo bien. ¿Con CONAVI o sin CONAVI? No lo sé, lo dispondrá la ley. Presidente, finalmente, ¿cuál ha sido el mejor momento? Tenemos ya 30 segundos. ¿Cuál ha sido el mejor momento y el peor momento de estos 3 años de su administración? Viera que eso es difícil de contestar porque han sido muchos buenos y muchos malos, ¿verdad? ¿Y los que más lo han impactado? Probablemente el peor de ellos fueron los muertos del huracán Otto. Me dolieron mucho y me siguen doliendo. Claro. Duro, duro. Y felices un montón, empezando por el triunfo de la CEL en Brasil, que me agarró al principio de mi gobierno. Pero no, muchos otros. Yo creo que uno de los más felices fue la noche que caminé por la antigua Platina, que ya estaba por terminar. Presidente, muchas gracias y a Canal 13 por habernos invitado para conversar esta noche. Muchas gracias a usted y muy buenas noches a quienes estuvieron con nosotros hoy. Gracias.